uno. 2:13 ya estamos de vuelta acá en este mundo infinito, donde hoy día ya empezamos a hablar de lo que va a pasar el día de mañana, porque las mujeres en la ciencia están haciendo historia. Y si yo les digo que si ustedes así se hacen una idea de algo que pasa en nuestro país, porque dimensionemos de algo que ha sido noticia, porque la fosa de Atacama está en nuestro país, obvio, ya. ¿Pero qué es la fosa de Atacama? Bueno, es, para que ustedes se hagan una idea, es como en nuestro mar hay como 27 Costanera Center para abajo, así, tal cual, uno encima del otro. O por ejemplo, si alguien sumergiera el monte Everest completo bajo el mar, sería esta fosa de Atacama. Sí, esa. A esa profundidad, cuando ustedes dicen, wow, está realmente muy profundo, no solamente ahí están pasando muchas cosas. Sabemos que el fondo marino no ha sido tan bien investigado como, por ejemplo, de repente uno piensa el mismo, como fuera de nuestro planeta, cuando pensamos en que se van cohetes para todas partes y qué sé yo. Pero ¿qué pasa con el fondo marino? ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Bueno, estamos ya aprendiendo lo que pasa en ese lugar, pero que son zonas que son menos exploradas y que vale la pena saber que ahí podemos hacer muchísimas cosas. Y bueno, para que ustedes sepan, hay una mujer que viene llegando de la primera expedición de esta Joint China-Chile Atacama Trench Expedition 2026, que acaba de cerrar su primera etapa y con ella un hito histórico para la ciencia chilena y para las mujeres en la investigación de este espacio. Y por eso nos vamos a conectar con una de las mujeres que descendió por primera vez a estas profundidades y que es nuestra invitada. Está conectada ya con nosotros la doctora Valeria Cortés, geofísica del Instituto Milenio de Oceanografía y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando ahí y de qué se trató lo que ella está haciendo y por qué también es tan importante que las mujeres estemos en la ciencia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola Victoria, un gusto. Oye, estoy bien. Bien, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, primero, si tú le puedes contar a la gente mejor que yo qué es la fosa de Atacama, porque esto es mi investigación en términos muy para como imagen, para que la gente entienda, pero si tú lo puedes contar mejor para que sepamos en dónde estuviste metida. Bueno, la fosa de Atacama es un punto muy profundo que está más o menos a 100 kilómetros desde las costas hacia el oeste. Ya. Y en realidad es muy larga, recorre todas las costas de Chile. Hay una fosa muy larga. La parte que está justo hacia el norte, que es además la parte más profunda, es a la que le llamamos fosa de Atacama porque está frente a el desierto de Atacama. Claro, claro que sí. Claro, y nosotros fuimos a explorar esta fosa, que está muy inexplorada porque es de difícil acceso, dado que la presión y la profundidad son tan altas. Claro, bueno, la presión leía que era casi como si uno tuviese encima, o sea, si no estuviéramos con nada que nos proteja, obviamente, casi como unos 20 aviones Boeing de peso. Como que eso es la presión que tú sentirías si estuvieras simplemente parado en ese fondo submarino. Pero ¿cómo fue bajar hasta allá? Claro, es una locura igual. Sí. Está la parte científica de la experiencia en la que uno dice, estas tecnologías no están a la mano todos los días, entonces hay una responsabilidad porque uno va a trabajar, uno va a Claro. tratar de sacar el mayor provecho posible a esta experiencia. Pero también por el otro lado está la parte emocional y de la aventura. Sí. Yo igual tenía mucho nerviosismo. Tenía miedo de entrar, de estar en un espacio tan pequeño y luego de bajar esas profundidades. Yo decía, si pasa algo malo, no te pueden ir a rescatar. No es como que Chile tenga sumergibles que lleguen a esas profundidades para irte a ayudar. Así que tenía susto, pero ellos tienen un sistema, un protocolo que ya lo han utilizado más de 700 veces. Son muy profesionales para trabajar en esto. Así que una vez que uno se sube y ve todo ese trabajo, se te pasa todo el miedo. Claro, bueno, aparte tú experta en oceanografía, me imagino la emoción que debe ser estar ahí con todo esto que uno de repente, claro, ha visto que bajan drones, que se han encontrado animales que uno dice, wow, esto existe acá en nuestro planeta, pero estar ahí debe ser muy distinto. Sí, definitivamente, porque yo soy geofísica marina. Uh-huh.
Entonces, los oceanógrafos trabajan lo que se llama la columna de agua, que es la parte acuática de este sistema. Yo trabajo lo que pasa desde el fondo para abajo. De hecho, la fosa de Atacama es muy profunda, pero para mí es superficial, porque yo estudio el manto y el contacto donde ocurren los terremotos, entonces eso es aún más profundo. Perfecto. Yo acá estoy estudiando la parte superficial de lo profundo. Claro. Y yo, siendo geofísica, los geofísicos somos como los astrónomos de la geología. Nosotros no vamos a los planetas, estudiamos todo de forma indirecta. Los astrónomos ven imágenes, estudian ondas, no van a ver directamente. Claro. Entonces, para mí fue como que invitaran a un astrónomo a ir a Júpiter. Yo obviamente quería ir. Claro. Y para poder profundizar mucho más los estudios y las preguntas que tenemos sobre esa zona. Claro. Bueno, y yo, bueno, tú ahí ya lo planteabas, como tu estudio es aún más profundo, valga la redundancia, de lo que se alcanza a medir en esta fosa de Atacama, que eran estos 8 kilómetros de profundidad. Pero me imagino que aún así, ustedes están haciendo también investigación, están aprovechando, me imagino, de habilitar ese espacio para poder seguir aprendiendo muchas cosas de nuestro planeta en general. ¿A qué iban ustedes ahora? Mira, el objetivo principal de la colaboración entre el IMO y el ITSE era estudiar los ecosistemas a estas profundidades. Perfecto. Y cómo el contexto geológico condiciona estos ecosistemas. Entonces, lo que ocurre, que es muy bonito, es que a estas profundidades tan altas hay una conversación entre muchísimos factores. Están estos animales que viven en estas condiciones, bacterias y virus, que es un ecosistema complejo, pero también eso conversa con los nutrientes que le da la geología. Por ejemplo, los sedimentos, con gases, o la misma forma de la fosa, que tiene forma de embudo. Se cree que lo que hace es recolectar todo el material que va cayendo y permite que estos animales allí tengan alimento. Entonces hay una conversación entre todos estos factores que se quiere estudiar e identificar, encontrar estas especies, que son muchas de ellas, hay que ver, pero probablemente hay especies nuevas, y en el caso nuestro, en la parte de la geología también, ahí es donde estamos más cercanos a donde está el contacto de las placas, que son las que generan los grandes terremotos y tsunamis. Entonces, toda la información que nosotros recolectemos es de gran importancia para Chile. Había escuchado entrevistas de expediciones anteriores donde hablaban de que haber ido a la fosa de Atacama podría ayudarnos a de alguna u otra manera predecir cuando hay un terremoto. ¿Eso es posible? ¿Es tan así? Mira, lo que se está haciendo mucho es que se está estudiando las fosas en el mundo. Y esto, más que predecir un terremoto, la idea es saber qué características va a tener el terremoto. Perfecto. Porque en Chile van a ocurrir terremotos todo el tiempo, sí o sí. Pero es muy interesante y útil saber cuáles van a ser las características de ese terremoto. Por ejemplo, cuáles son las magnitudes máximas que uno puede tener o cuáles son las características del tsunami. Por ejemplo, el terremoto del año pasado en Rusia, en Kamchatka, el 8.8, fue un terremoto igual de grande que el 27F, pero generó un tsunami no tan grande. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuáles son las características particulares de esa subducción que generaron que ese terremoto haga tsunamis de esas características? Perfecto. Así hay lugares donde los terremotos hacen al revés, que generan tsunamis más grandes de los que uno se esperaría. Entonces lo ideal sería poder identificar cuáles son los materiales que nosotros encontramos en esta zona, cuáles son las geometrías y las características. Por ejemplo, si vemos depósitos de terremotos anteriores, ver cómo serían la deformación del suelo marino que genera los tsunamis, de tal forma que nosotros tengamos una idea en el futuro de cómo va a ser, o sea, el nivel de preparación que tenemos que tener. Oye, qué interesante, qué entretenido, todo lo que pudieron ustedes también conocer, entender. Sé que esta es la primera fase, o sea, vienen más. ¿Vas a volver a bajar ¿se puede esto? No se puede. ¿Físicamente es posible volver a bajar? Sí, de hecho todos los días baja gente. Mira. Se trata de aprovechar, es que
estos tipos de experimentos son muy caros y de gran magnitud, entonces se trata de aprovechar al máximo. Ya. Y por eso yo bajé una sola vez, Ujú. porque la idea es que bajen científicos de distintas especialidades, de tal forma que todos desde su propia perspectiva sean capaces de interpretar lo que está ocurriendo. Claro. Por eso hay biólogos, hay oceanógrafos, hay geofísicos, geólogos y geólogas. Y en ese sentido también uno va y toma decisiones en ese momento, pero todo eso se graba y uno toma nota. Y al día Ah, siguiente hay una reunión en la que se junta el equipo científico entero y revisamos los videos y los datos y todo lo que se muestró para discutir y luego planificar qué se va a hacer después también. perfecto. Oye, una de las cosas que también leí a partir de esto que estaba también pasando en otras veces que se bajó a la fosa de Atacama, era que se había encontrado harta basura. Nosotros acá somos un programa que hablamos de sostenibilidad también y no sé cómo fue que lo viste tú ahora. ¿Es tan así que estamos ya tapados incluso de plástico en esos lugares? La verdad es que sí. O sea, Mm. en la fosa de Atacama hay plástico, en todas partes hay Sí, plástico, hay el... O sea, es que uno ve lo que cae al mar. sí, Hay claro. madera también, hay Ah, madera, hay plástico y, bueno, esa es una de las investigaciones que se quiere hacer. Se toman muestras de los sedimentos y luego se puede estudiar, por ejemplo, la cantidad de microplásticos mm, que están presentes. claro. Entonces, también es parte de lo que se hace. Hay intenciones de estudiar el impacto de Mm. los humanos en la fosa de Atacama. Oh, qué interesante. Eso también está en proceso entonces. Vamos a tener que Sí, esperar. Vamos a tener sí, que- Oye, bueno, estamos conversando con la doctora Valeria Cortés, geofísica del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad Católica de Chile. Pero yo quería saber cómo ha sido tu parte, como ser una mujer en ciencia. Yo sé que ahora hemos estado hablando harto. Los últimos años lo hemos estado hablando. Yo espero que muchas niñas escuchen este tipo de entrevistas y digan, yo quiero ser la próxima en bajar a la fosa de Atacama o incluso cuando ya la tecnología lo permita más profundo en el océano. Pero también me imagino que para ti ha sido una experiencia ser una mujer en ciencia. ¿Cómo lo has vivido? mira, la verdad es que cuando yo bajé estaba pensando solo en ciencia, estaba así, ¿qué voy a hacer? Yo no pensaba, oh, voy a ser la primera mujer en Sí, bajar, especialmente porque el equipo, yo no me sentía que era una mujer en el equipo, sentía que era claro, la geofísica del equipo. totalmente. Pero después de esa experiencia me di cuenta del peso que tiene esto. Yo creo que muchas mujeres han trabajado para que actualmente dentro del equipo que fue Mm, hubiese mujeres. Estaba, o sea, una de las jefas científicas, que es Meng Grandu, ella tuvo un rol protagonista en todo esto y éramos más las que estábamos ahí haciendo ciencia. Entonces, es agradable igual tener eh, no solo compañeras, sino que amigas mujeres dentro de este ambiente. Y yo creo que es importante tener referentes, definitivamente. sí. Yo creo que no solamente en términos de ciencia, y, y también para todo el mundo. O sea, yo creo muy profundamente que la Ujú. diversidad enriquece la ciencia, que da lo mismo, o sea, perdón, tus vivencias personales dadas por tu género, por tu nivel socioeconómico, por tu cultura, todo eso cambia la forma en que tú entiendes el mundo. Claro. Y por lo tanto, tener diversidad de género y diversidad de lo que uno se le ocurra va a traer nuevas respuestas. Mm, Entonces, es importante cuidar esos espacios de diversidad. Y por otro totalmente. lado, el otro mensaje que yo quiero dejar es que eh, la ciencia es para Mm, todos y todas. Y que el hecho de que yo esté haciendo ciencia ahora es gracias a que, o sea, yo invito a que, que ahora vemos, somos más las mujeres que recibimos con los brazos abiertos a las nuevas que se unan a nosotras, pero también que todas las niñas y niños y niñas vayan a museos, que lean libros, que disfruten la ciencia desde sus propias perspectivas y su propia vida también.
Sí. Oye, yo cuando ahora estaba aquí investigando para hacer esta entrevista y conversar contigo, con la doctora Valeria Cortés, veía cosas así como videos incluso que están pensados para niños, como ¿qué es la fosa de Atacama? Y como que lo explicaban como incluso, mira, está este animal que es parte de un meme y para que tú sepas, vive en la fosa de Atacama. Y era como, qué bueno que este tipo de información que puede llegar a sonar un poco lejana, pero que es nuestro mundo, esté a la disposición de todos los niños y que en el día de mañana veamos a más personas metidas en la ciencia. Y qué gusto haber podido conversar contigo hoy día y saber mucho más de esta investigación que ustedes están haciendo. Así que bueno, solo para que invitemos a más gente a meterse en ciencia y a las niñas también, y considerando que mañana es el Día de las Mujeres en la Ciencia, ¿cómo le hablarías tú a una niña que nos está escuchando ahora o a un niño y que quiera saber más del fondo del océano? ¿Qué puede ser interesante desde ya para decir, voy a empezar a meterme en este mundo en que en vez de mirar hacia el cielo, ahora voy a mirar hacia el fondo del mar? ¿Qué puede ser? Que sería muy interesante de la fosa, o sea, de este mundo. Del mundo submarino. Yo Sí. una vez escuché en internet a alguien decir que le daba lata o no le gustaba que ya el mundo había sido explorado y no quedaba mucho que explorar, pero todavía no había las tecnologías para explorar el espacio. Entonces que no podía ser un explorador. Ya. Y yo creo que es importante saber que queda muchísimo que explorar. Y el Eso. océano es uno de ellos. Y hay distintas formas de explorar el océano. Una de ellas es en un sumergible e ir directamente, pero el océano te manda cartas, te da información a través de lo que uno mide con sensores, con instrumentos, con los animales que uno puede ver o atrapar en cámaras o en trampas. Y esa información la encuentro muy preciada porque es un mundo que se aleja mucho de lo en el que vivimos nosotros. Claro. Entonces, todos esos datos, todo eso en realidad es una ventana pequeña, como la ventana del sumergible, que era muy chiquitita. Sí. Entonces, y esa exploración, hay personas que lo han hecho en lugares, como nosotros ahora, que nunca se habían explorado antes. Pero cada uno de nosotros también vive una exploración. El hecho de que uno nunca haya aprendido de la fosa, cuando tú empiezas a aprenderla, también es una exploración desde tu propia vida. Oh. Y uno encuentra sabiduría igual en esa ciencia, en la resiliencia de esa vida con respecto a nosotros. De hecho decíamos, ay, tengo que terminar el informe, porque después uno hace un informe de lo que hizo, y uno sentía mucha presión y el chiste era ese, era como, y la presión de esos animales ahí, Claro. ¿cómo te quejas? Claro, presiones distintas estaban viviendo en ese mismo lugar. Oye, qué entretenido, qué interesante poder seguir lo que ustedes están investigando. Yo sé que vamos a tener noticias dentro de poco, cuando ustedes ya digan, ya, tenemos esto que dejamos por aquí, este otro tema que vamos a ver por allá, el mismo informe que ya generaron, pero por sobre todo te queremos agradecer la conversación que tuvimos hoy aquí en Mundo Infinito, porque bueno, tú dijiste, me costó darme cuenta, pero fuiste la primera mujer en la historia en descender la fosa de Atacama, así que te felicitamos y partimos este programa hoy día hablando contigo porque vale la pena conocer el trabajo que estás haciendo. Así que hoy día conversamos con la doctora Valeria Cortés, geofísica del Instituto Milenio de Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Corregir una cosa, yo soy de la Pontificia Universidad Católica, pero la sede principal del instituto es la Universidad de Concepción. Perfecto, tenía las dos anotadas, así que qué bueno que lo aclaramos. Así que gracias a la doctora Valeria Cortés, un gusto y estaremos atentos a todo lo que están haciendo ustedes. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Nos vemos, chao. ¿Ven? Qué importante todas estas cosas que están pasando. Así vamos a seguir conociendo noticias que están recorriendo la ciencia, recorriendo nuestro país y que nos puede abrir la mirada en que hay mucho por investigar, y ese es el gran mensaje que nos dejó hoy día la doctora Valeria Cortés. Nos queda mucho por explorar. Y para que sigamos explorando, nosotros ahora nos vamos a un corte muy cortito acá en Mundo Infinito, pero vamos y volvemos con más temas acá en la 100.1. Escuchas Mundo Infinito por la 100.1, cuando la sostenibilidad importa.